Perfecto. Bueno, como ustedes saben, la idea es presentar hoy los resultados de dos proyectos. Ahora voy a ir un poquito más al detalle de esto y en la parte final vamos a tener un espacio para que puedan hacer algunas preguntas y comentarios. Eso lo vamos a explicar luego de las presentaciones. Hay una función en Zoom que ustedes la pueden ver de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a tomar las preguntas ahí. Pasemos a la siguiente. Bueno, muy brevemente para poner esta presentación en contexto, todas las investigaciones que se han estado realizando, algunas por estos mismos equipos en la región en estos últimos años y muchos de los resultados que van a escuchar ustedes hoy, muestran lo que sabemos, que el tabaquismo sigue representando una enorme carga de enfermedad en la región. Los números hablan por sí solos, hay más de 350.000 muertes cada año en Latinoamérica a consecuencia del tabaquismo, 760.000 infartos y eventos cardiovasculares, 130.000 casos de cáncer, todos directamente atribuibles al tabaquismo, es decir, son muertes y casos que no existirían si no existiese el tabaquismo en la región, por mencionar solo algunos ejemplos, y esto representa más de 12 millones de años de vida perdidos, tanto por muerte prematura como por discapacidad en la región, con las consecuencias que eso implica. La siguiente. Además de esta enorme carga en salud, también hay una enorme carga económica. Esta es información más nueva que vino sumándose a la carga de enfermedad, sobre todo estos últimos años. Hay más de 50.000 millones de dólares que cada año los países de la región pierden a consecuencia del tabaquismo, y como ustedes van a ver hoy, eso es en dimensiones que no son solo el costo médico directo de las enfermedades causadas por el tabaquismo, sino que hay otras dimensiones económicas, como la productividad perdida de aquellos que no pueden trabajar porque están enfermos o por mortalidad prematura, el costo que tienen los cuidadores informales que se ocupan de sus familiares, o otros costos también por discapacidad. Esa es una parte de la realidad, ¿no? La enorme carga económica que implica para la región. La otra, que está muy relacionada con el tema que vamos a discutir hoy, o sobre el que hacemos más foco hoy en realidad, que es el tema de impuestos, es que la recaudación impositiva por los productos del tabaco, que los países, si bien representa cifras que parecerían ser altas en términos de recaudación impositiva, cuando uno lo compara con los costos que implica el tabaquismo, son mínimas. Por supuesto que esto varía mucho de país a país, pero ningún país de Latinoamérica recupera mediante impuestos todas las pérdidas que el tabaquismo implica en enfermedad y en productividad perdida. Y en promedio, en la región, aproximadamente la región recupera solo el 16% de estos costos mediante impuestos. Así que creo que está claro que es una de las prioridades en la región avanzar hacia políticas de impuestos mucho más realistas y más parecidas a las que tienen otras partes del mundo. Y bueno, el objetivo es presentar hoy, pasemos la siguiente slide, los resultados de tres investigaciones. Una es la investigación que fue liderada por el IEX en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Perú. Es la que va a presentar ahora Alfredo Palacios. Y este estudio actualizó los datos de carga de enfermedad que nosotros ya teníamos hasta ahora. También incorpora datos de qué beneficios podríamos esperar aumentando los impuestos, pero también aporta alguna información adicional y novedosa, por ejemplo, qué representan los cuidadores informales, los familiares que tienen que hacerse cargo de las personas que están enfermas en la familia, o los costos por productividad perdida, muy importantes para la economía de los países porque esa productividad perdida se debe tanto a la discapacidad como a la muerte prematura. Y también alguna información sobre comercio ilícito. Ese es un argumento muchas veces mal utilizado. Cuando se habla de aumentar impuestos siempre surge el temor, entre comillas, al comercio ilícito, así que nuestro estudio también trata de poner un poco en contexto eso y mostrar que sea cual sea el escenario que uno pueda esperar respecto al comercio ilícito, siempre es un excelente negocio desde el punto de vista sanitario y económico para los países el aumento de impuestos. El otro proyecto que se va a presentar es el de GITEC. GITEC es una alianza de la Universidad de Toronto, el Instituto Nacional de Salud Pública de México y ANASH de Colombia, en un estudio que se llevó adelante en México, en Colombia y en India,
y que aporta también una mirada muy innovadora sobre el tema del tabaquismo, mirando los efectos distributivos a través de distintos niveles socioeconómicos y ver cómo tanto el tabaquismo como las medidas de control del tabaquismo, como aumento de impuestos, cómo afectan de manera diferente a distintos niveles socioeconómicos o a distintos niveles subnacionales, y también cómo se distribuyen esos potenciales beneficios o los problemas del tabaquismo en dimensiones como, por ejemplo, reducir la proporción de personas o la cantidad de familias que entran en pobreza a consecuencia de, por ejemplo, costos sanitarios atribuibles al tabaquismo. Así que muy bien, creo que esta es la última, Gaby, ¿no? ¿Hay una presentación después? No, perfecto. Así que con esta introducción, ahora Belén Sáenz de Miera, que es una de las investigadoras que trabaja en el proyecto GITEC, que fue coordinado por Luz Miriam Reinales en México y por Blanca Llorente en Colombia, y Alfredo Palacios van a presentar los resultados, y Alfredo los resultados del proyecto de IEX. Alfredo, no sé si vos estás listo como para empezar a compartir y presentar. Y como les decía, después de las presentaciones, de la de Alfredo Palacios y la de Belén Sáenz, vamos a tener un espacio para preguntas a través del chat. Perfecto, muchas gracias Andrés por la introducción y la presentación. Les pido por favor que cuando se vea mi presentación me hagan, Andrés, algún gestito. Muchas gracias, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Alfredo Palacios y vengo a presentar brevemente los resultados de este proyecto que buscó actualizar la información de carga de enfermedad y carga económica asociada al tabaquismo en 8 países de América Latina, y también estimaciones del potencial impacto de incrementar los impuestos al tabaco. En primer lugar, deseo aclarar que no poseo ningún tipo de conflicto de interés. Y en segundo lugar, deseo agradecerle especialmente a todos los investigadores e investigadoras que participaron de este proyecto. Fue un proyecto en 8 países que no hubiese sido posible de llevar a cabo si no hubiese sido por el apoyo de los socios en cada uno de los países del estudio y lógicamente del equipo del IEX. Antes de comenzar con mi presentación, quiero recordarles a todos y a todas que todos los materiales de nuestro proyecto se encuentran en esta página de internet, que es iex.org.ar/tabaco. Ahí van a encontrar infografías, artículos científicos, policy brief, entre otros materiales para 12 países de la región. Y al mismo tiempo, no solamente hay materiales que tienen que ver con la política de incremento de impuestos, sino también con otras posibles intervenciones que podrían implementar los países de nuestra región, como ambientes libres de humo, provisión de publicidad, entre muchos otros. Este es un ejemplo, digamos, de los materiales gráficos que pueden encontrar en la página del proyecto. Esto es para el caso de Argentina. Como pueden ver, tenemos infografías para los 8 países de la región que forman parte de este estudio, en donde se presenta información de carga de enfermedad, carga económica, como mencionaba Andrés, también costos de productividad laboral, costos de cuidado informal para personas enfermas a causa del tabaquismo, los beneficios que podrían obtener los países a través de incrementar los impuestos al tabaco, y algún pequeño policy brief, digamos. Así que los invito a todos a que puedan consultar la página del proyecto. En lo que tiene que ver exclusivamente con esta presentación, digamos, voy a intentar de alguna manera resumir, por así decirlo, los resultados para los 8 países de la región. Seguramente va a ser un resumen imperfecto, por lo tanto los invito nuevamente a la página web del proyecto, en donde van a poder observar resultados detallados para cada uno de los 8 países. Para quienes por ahí es la primera vez que participan de esta reunión y están expuestos a este tipo de estudios que realizamos desde IEX y desde GITEC, les comento brevemente que el tabaquismo genera una cantidad pero considerable de muertes cada año a nivel global y particularmente en América Latina, y a su vez el consumo de tabaco es un factor de riesgo para muerte, discapacidad, carga económica,
que puede ser prevenible. Y en términos económicos, algo que es válido mencionar es que en América Latina los cigarrillos o los productos de tabaco son muy baratos, son muy asequibles, incluso si uno ajusta, controla por el Producto Bruto interno per cápita de nuestros países. Digamos, son productos que son realmente muy asequibles. Y en segundo lugar quiero mencionar que particularmente, y el foco, digamos, de este webinar tiene que ver con impuestos al tabaco porque es considerada la medida más costo efectiva, digamos, para reducir el consumo, y en general lo que uno encuentra en la región es que los impuestos al tabaco están siendo subutilizados. Digamos, hay todo, o sea, los productos de tabaco son baratos, los impuestos son bajos, así que hay un gran margen de ganancia para los países si deciden avanzar con una política de incremento de impuestos al tabaco. El objetivo de este estudio del IECSI, que continúa, digamos, una tradición que tiene el Instituto hace aproximadamente 10 años investigando en políticas públicas para el control del tabaco, es estimar para 8 países de la región, que los tienen aquí: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. La idea es actualizar información de carga de enfermedad, principalmente muertes y eventos de salud atribuibles al tabaco, carga económica en lo que tiene que ver en costos de atención para el sistema de salud, y también lo que hicimos en esta ocasión es estimar los costos de productividad laboral perdida, que lo voy a presentar en breve, y también los costos del cuidado informal. Y finalmente estimar los beneficios que pueden esperar los países, tanto beneficios sanitarios como económicos, y avanzar en una política de incremento de impuestos al tabaco. En términos metodológicos, solamente voy a mencionar que esto lo llevamos a cabo a través de un modelo económico de microsimulación, y lo que hicimos es modelar la historia natural de las enfermedades asociadas al tabaco, los costos médicos directos y los costos indirectos, digamos, ¿no? O sea, aquellos que no recaen necesariamente sobre el sistema de salud, pero sí sobre la economía, que tienen que ver con la productividad laboral perdida. Esto es, cuando un individuo se enferma por haber consumido tabaco, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, no solamente la economía como un todo tiene que erogar determinados o enfrenta determinados costos para brindar tratamiento, sino que también la sociedad y la economía como un todo pierde porque ese individuo ahora está enfermo, quizás recibiendo tratamiento, en vez de estar contribuyendo a la economía con su fuerza de trabajo. Y ese es un costo invisibilizado, digamos, que nos parece válido poner de manifiesto y colocar en la agenda de discusión de la política. Y lo mismo aplica a los costos del cuidado informal. En la medida que este individuo que les mencioné hace un momento se enferma, por ejemplo, por cáncer de pulmón o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, bueno, seguramente hay alguien que tiene que cuidar de él en su hogar, y muchas veces quien cuida de él en su hogar es una mujer. En general suele ser la esposa, eso es lo que indica la evidencia internacional. Entonces, esa mujer tiene que sacrificar otras oportunidades, digamos, como actividades laborales, educativas, recreacionales, entre otras, para cuidar a ese hombre, y esto nuevamente representa un costo para la sociedad como un todo. A continuación voy a presentar una síntesis de resultados de carga de enfermedad y carga económica atribuible al tabaquismo. Esta es como una síntesis, como les mencionaba, de nuestros resultados. Los invito a que visiten la página web del proyecto, en donde uno puede observar lo significativa que es la carga de enfermedad asociada al tabaquismo. Por comentar solamente un caso, observen que en Argentina, en un año, casi 45.000 muertes pueden ser atribuidas al consumo de tabaco. Este es un número de gran consideración. Para los que no son de Argentina, tengan en cuenta de que este número es aproximadamente, es muy similar a todos los muertos por COVID que hubo en mi país, digamos. Así que tengan en cuenta que es algo que no solamente tiene una magnitud muy significativa, sino que además todos estos eventos y estas muertes asociadas al tabaquismo son prevenibles, y son prevenibles con políticas públicas, como por ejemplo el incremento de impuestos al tabaco. Y lo mismo puede mencionarse acerca de los eventos de salud. En lo que tiene que ver con la carga económica asociada al tabaquismo, aquí presento una síntesis de lo que son los costos totales, los costos médicos directos, es decir, aquellos que recaen sobre el sistema de salud, los costos de productividad laboral perdida y los costos del cuidado informal que les mencioné hace un momento. Quiero llamar la atención sobre un punto, y es el siguiente. Observen que en general estos estudios de carga económica solamente miden en general los costos médicos directos.
Y un aporte, una contribución que hace este proyecto es estimar los costos de productividad laboral perdido y los costos del cuidado informal, es decir, estos costos invisibilizados, ¿no? Que en general no se tienen en cuenta a la hora de estimar la carga de enfermedad. Y observen, por favor, qué significativa que son estos números. Son que aproximadamente la suma de los costos de productividad laboral perdida y los costos del cuidado informal dan cuenta de aproximadamente el 45% y en algunos casos el 50% de la carga económica total. Esto significa que, estimando solamente los costos médicos directos, estábamos subestimando seguramente, al menos, la carga económica total en un 50%, digamos. Así que vean qué relevante, digamos, fue incorporar estos dos costos indirectos. Estos números por sí mismos, digamos, no nos dicen mucho si no lo contextualizamos, digamos, con algunas variables claves de cada uno de los países. Por ejemplo, en esta figura que ven acá, lo que tratamos de mostrar es cuánto recupera el país, digamos, a través de impuestos en relación a todos los costos médicos directos, ¿no? Ocasionados por el tabaquismo. Esto, por ejemplo, para el caso de Perú significa de cada 100 pesos que gasta Perú en costos médicos directos, es decir, en brindar tratamientos para pacientes, para individuos que enferman a causa del tabaquismo, solamente logra recuperar 10 pesos a través de impuestos. O sea, observen el desbalance que hay entre el costo médico, digamos, del tabaquismo y los ingresos fiscales que obtenemos por impuestos al tabaco, ¿no? Son números muy, muy contundentes, pero es más significativo aún cuando nosotros hacemos una comparación entre lo que se recauda por impuestos y los costos económicos totales, es decir, los costos médicos directos y los costos indirectos, esto es productividad laboral perdida y los costos del cuidado informal. Eso es reflejado en esta figura que estoy mostrando ahora. Fíjense, por ejemplo, que incluso para un país relativamente avanzado en materia de impuestos al tabaco, como lo es Chile, observen que de cada 100 pesos que gasta Chile, que gasta o que pierde, digamos, por costos médicos directos, productividad laboral perdida, costos de cuidado informal, de cada 100 pesos que gasta en esos conceptos, solamente logra recuperar 30 pesos mediante impuestos al tabaco. Es decir, aún el país más avanzado de la región se encuentra muy rezagado en materia de la política de incremento de impuestos. Les voy a mostrar brevemente los resultados que tienen que ver con los beneficios que podrían esperar los países si aumentaran los impuestos al tabaco, ¿no? Y los vamos a dividir en dos: los impuestos sanitarios, los impuestos, sí, los beneficios en términos de salud y los beneficios económicos. Observen, aquí presento como una síntesis, digamos, para los 8 países de la región. Miren la cantidad de muertes que podrían evitarse en cada uno de estos países en un lapso de 10 años si pudiera incrementarse el precio de los cigarrillos en un 50% a través de una suba de impuestos. Los números son bastante considerables y bastante contundentes. Y lo mismo ocurre si uno considera los beneficios económicos que podrían obtener los países si aumentaran los impuestos. Acá, por una cuestión de cantidad de información, solamente voy a presentar el caso de Argentina, pero observen cómo si Argentina incrementara el precio de los cigarrillos en un 50% a través de una suba de impuestos, podría obtener casi 100.000 millones de pesos en términos de ahorro de costos médicos directos, casi 65.000 millones de pesos de ahorros en costo de productividad laboral perdida, aproximadamente una cifra similar para el ahorro por costo del cuidado informal, e incluso podría aumentar la recaudación impositiva debido a que la demanda por los productos de tabaco es inelástica, es poco sensible al precio. Y observen que en ese caso Argentina podrá obtener un beneficio económico total de casi 600.000 millones de pesos, y el resto de los países de la región pueden esperar beneficios sanitarios y beneficios económicos similares. Finalmente, como comentaba Andrés en un momento, decimos que muchas veces la industria tabacalera intenta influir, digamos, en la toma de decisión sobre la suba de impuestos, agitando algunos fantasmas, ¿no? O algunos falsos argumentos que tienen que ver con, por ejemplo, el posible comercio ilícito de productos de tabaco que podría llegar a existir. Y esto muchas veces actúa como una barrera
para los tomadores de decisión a la hora de avanzar con la política de impuestos. Nosotros en nuestro modelo consideramos distintos escenarios de potencial comercio ilícito, digamos, lo llamamos escenarios pesimistas porque incluso hasta exageramos un poco los potenciales efectos del comercio ilícito como para poder brindar más escenarios y más información a los tomadores de decisión, y encontramos que aún asumiendo un escenario totalmente pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar los impuestos al tabaco, particularmente acá muestro el caso de Argentina, podría beneficiar considerablemente al país, no solamente en términos sanitarios, sino también aún en términos económicos. Así que un poco, digamos, el corolario de nuestra investigación es invitar a investigadores, organizaciones de la sociedad civil que utilicen nuestra información para informar a los tomadores de decisión en sus respectivos países acerca de los importantes beneficios que tiene subir los impuestos, aún en un escenario pesimista de comercio ilícito. Con esto termino mi presentación. Solamente quiero enfatizar de que el tabaquismo hoy en día continúa representando una elevada carga de enfermedad y una carga económica en nuestros países. Si bien los países de la región avanzaron mucho en las políticas para el control del tabaco en los últimos años, aún así el tabaquismo continúa teniendo una elevada carga económica y de enfermedad. Y finalmente quiero decir que el incremento de los impuestos al tabaco disminuye el número de muertes y eventos de salud, representa un beneficio económico para la sociedad, aun cuando consideramos un escenario pesimista de comercio ilícito. Les agradezco mucho por su atención y los invito a que visiten la página web del proyecto. Muchas gracias. Excelente, Alfredo. Muchas gracias. Belén, creo que vos ya estabas conectada. Belén Sáenz de Miera es una de las investigadoras que coordinó el proyecto de GITEC. Ahí está, perfecto, Belén. ¿Vos tenés tu presentación o querés que la pongamos nosotros? Acá la tengo, si quieren comparto y solo me avisan si hay algún problema. Muchas gracias. Perfecto, adelante, Belén, bienvenida. Gracias. Nada más me confirman, por favor, que se ve mi presentación. Ya está. Ahí se ve perfecto y se ve en modo presentación, Belén. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Creo que, y por toda esta introducción, creo que lo que acaba de presentar Alfredo además es pues ya un gran antecedente. Lo que voy a hacer yo, como explicaron, es presentar algunos de los resultados de otro proyecto en el que estamos trabajando en la región, cuyo enfoque son los efectos distributivos del aumento de los impuestos. Entonces, pues complementa de manera, creo que muy interesante lo que nos acaban de presentar sobre el modelo de IEX. Y justamente hemos trabajado para el caso de América Latina, por ahora en Colombia y México. Entonces voy a mostrarles, pues los resultados principales que hemos encontrado para estos países. Entonces, la idea es pues aportar esta perspectiva diferente, ¿no? Sabemos que en muchos países la prevalencia de tabaquismo y las tasas de enfermedad atribuidas al tabaquismo son más altas en los más pobres. Además sabemos que hay muchas personas que caen en situación de pobreza cada año debido a los gastos directos, y gran parte de estos gastos están relacionados al tratamiento de enfermedades atribuibles al tabaco, ¿no? Hay muchísima evidencia sobre cómo los impuestos al tabaco son la medida más efectiva para aumentar las tasas de cesación entre los fumadores y para evitar que los jóvenes comiencen a fumar. Y justo a esta evidencia pues se suma lo que acabamos de ver, pero todavía existe como pues este mito de la regresividad, ¿no? Todavía se percibe, ¿no? y se escucha con frecuencia aún este argumento de que los impuestos podrían ser regresivos, es decir, afectar a los más pobres. Nosotros lo que tratamos de hacer es, a través de un modelo de costo-efectividad extendido, es decir, contemplando realmente todos los efectos de los impuestos, también en el mediano plazo, estimamos el impacto epidemiológico y económico por nivel de ingresos, ¿no? Para entender realmente cuál es el efecto que tienen en los más pobres en relación con otros grupos de ingreso, pero además hemos estado haciendo algunas estimaciones a nivel subnacional y ahora más reciente también por sexo, que revelan algunos impactos diferenciados que de otra manera pues, pasarían desapercibidos,
¿no? Y en realidad lo que encontramos es que los grupos de bajos ingresos son los que más se benefician de este tipo de políticas, pues son relativamente más sensibles a aumentos en los precios, pero también, por ejemplo, de manera importante, son los que más se favorecen de los costos médicos evitados. Y aquí es cuando les digo que pues consideramos también estos efectos de largo plazo, que es indispensable considerarlos para realmente tener una idea de cuál es el efecto de esta medida, ¿no? Entonces, pues algunos, bueno, igual como dijo Alfredo, toda esta información que estamos generando es pública y está disponible para todos. Entonces voy a tratar de resaltar solo algunas cosas y igual que él, les invito por favor a que consulten la información detallada. Voy a poner al final en donde pueden hacerlo. Entonces, en México, voy a hablar primero en particular del caso de México, pues hay 16 millones de fumadores. Y a pesar de que hubo una reducción importante durante la década pasada, pues lo que hemos visto durante toda esta década es un estancamiento muy notorio, ¿no? Entonces, sabemos que es indispensable un incremento sustancial para poder cumplir con la meta de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que hicimos fue modelar un escenario en el que se tendría un incremento del impuesto que representaría cerca de un incremento del precio del 50%. Entonces, la parte más importante en la que quiero hacer énfasis en la gráfica, lo que pueden ver, la barra más oscura representa el efecto que tendría esta medida sobre el quintil sobre el 20% de la población más rica, el quintil 5, el quintil más alto, mientras que la barra que es azul un poco más oscura, lo que representa es el efecto que tendría en el quintil más pobre. Y consistentemente podemos ver que tanto fumadores que dejarían de fumar, años de vida ganados, muertes evitadas, costos de atención médica evitados, personas que evitarían situación de pobreza, personas que evitarían gastos catastróficos, en todos ellos consistentemente vemos que la barra que corresponde al quintil 1, es decir, al más pobre, pues es mucho más larga, ¿no? Y esto simplemente lo que nos está diciendo es que esta población, ese 20% más pobre, es la que recibiría relativamente una mayor proporción de esos beneficios. Entonces, por ponerlo ya en cifras, en este caso, para el escenario que se está modelando de México, el 20% más pobre de la población obtendría el 26% de los años de vida ganados, el 24% de los costos evitados, mientras que este es el único indicador en el que el comportamiento es justamente al revés, solo pagaría el 3% de la recaudación adicional. Después, como les digo, pues hemos estado explorando los efectos a nivel subnacional. Entonces, en el caso de México dividimos el país en regiones. No puedo entrar en detalle sobre todo lo que encontramos en cada una de estas regiones, pero voy a tomar la región sur como un ejemplo para mostrarles el tipo de impactos diferenciados que son visibles una vez que hacemos este ejercicio de meternos un poco más hacia adentro y de tratar de desmenuzar un poco más cuáles son todos los efectos de la política impositiva. Entonces, el sur es tradicionalmente una región en México que tiene una prevalencia baja. Entonces, quizá pues uno pensaría que los efectos no van a ser tan importantes, pero hay que considerar también que el sur es la región más pobre del país. Entonces, es la región en la que se concentran la mayor parte de los fumadores de bajos ingresos. Y al poder hacer este acercamiento a lo que sucede en el interior de las regiones, pues lo que encontramos es que las ganancias en salud serían 19 veces mayores para el quintil más pobre en comparación con el quintil más rico. Es decir, es una región que efectivamente tiene una prevalencia baja de fumadores, a lo mejor en términos absolutos, los números son un poco menores a los que aparecen en la región norte, donde se fuma más, pero cuando nos enfocamos en los más pobres, pues lo que vemos es que pues en esta región están concentrados muchos de estos fumadores pobres y por lo tanto los beneficios serían pues muy relevantes para en ese sentido en esta región, ¿no?
Un poco ahora el caso de Colombia, también para reforzar, porque los resultados pues, son bastante consistentes. En el caso de Colombia, de hecho, el escenario que se simuló es muy parecido al de México. Básicamente lo que están planteando es qué pasaría si se triplica su impuesto específico. Y bueno, nuevamente vemos que los fumadores más pobres serían los más beneficiados, ¿no? Se lograría que es casi 700,000 personas que fuman actualmente dejaran de fumar, y de estos el 33%, por ejemplo, estarían en el quintil más pobre, ¿no? Y lo mismo con los otros indicadores, muertes evitadas, costos médicos evitados. Entonces, nuevamente vemos primero que a nivel nacional es consistente un efecto relativamente mayor para los más pobres. Después, en Colombia, pues también hicimos este ejercicio de dividir al país en regiones y nuevamente pues vemos que todas las regiones se verían muy beneficiadas. En términos absolutos, pues en el caso de Colombia, Bogotá concentra la mayor parte de la población y también la mayor parte de los fumadores. Entonces, en términos absolutos, pues es muy notorio que en la región de Bogotá, pues estos beneficios serían bastante considerables y mayores que en las otras regiones. Pero, por ejemplo, también vemos que en la región Caribe, que se parece un poco a la región sur de México en el sentido de que tiene una prevalencia baja de fumadores, pero también es donde hay la mayor población en situación vulnerable. Lo que vemos es que ahí en esta región es donde habría más personas que evitarían gastos catastróficos en salud, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que al pues meternos un poco más con detalle a lo que sucede por región, pues podemos identificar estos otros efectos que de otra manera pues pasarían desapercibidos, ¿no? Y lo mismo ahora estamos trabajando algunas desagregaciones por sexo y bueno, ya más formalmente introduciendo una perspectiva de género. Por ahora no les voy a presentar nada de eso, excepto esta desagregación por sexo que básicamente pues nos muestra que un poco lo que sucede con las regiones, aunque la prevalencia en mujeres es menor, ¿no? Y uno pensaría que entonces quizá los beneficios no son tan importantes para las mujeres, pues en realidad también hay beneficios sustanciales. Entonces, nuevamente, para el caso de Colombia, por ejemplo, lo que vemos es que más de la mitad de los casos de pobreza evitados, ¿no? Con este escenario que se está simulando, pues serían de mujeres. Entonces, simplemente para concluir, pues el primer mensaje principal que ya habíamos visto desde que empezamos a trabajar con este modelo a nivel nacional es que, dado que los fumadores más pobres son normalmente más sensibles a los cambios en los precios y por lo tanto dejan de fumar relativamente más, pues los beneficios se concentran de manera importante en estos fumadores más pobres, ¿no? Lo siguiente es que al hacer estas desagregaciones y ver qué sucede a nivel subnacional, pues seguimos viendo que todos ganan, ¿no? Todas las regiones tendrían beneficios importantes si se incrementan los impuestos, pero podemos ver que incluso aquellas regiones con baja prevalencia, pero alta vulnerabilidad, tendrían beneficios muy importantes. Y creo que ese es un mensaje muy relevante para para que los tomadores de decisión a nivel local se involucren también con la implementación de estas medidas. Finalmente, pues también en las mujeres vemos que tendrían beneficios importantes. Como digo, estamos desarrollando justo todavía esta parte. Y bueno, pues una cosa más, pues sabemos que los impuestos más altos pues generan ingresos fiscales, y eso pues se puede utilizar tanto para mejorar la salud como para otros programas sociales dirigidos a los pobres. Entonces, en este sentido, pues creo que es muy relevante lo que decía Rosa, de enmarcar la política fiscal, la política impositiva, pues dentro por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, porque se ve muy claramente cómo van de la mano.
Estos son pues, el contacto de algunos de los investigadores que estamos trabajando como parte del Consorcio de Economía del Tabaco. Y este es el tipo de material que preparamos, también algunas infografías. Este es un ejemplo para México, obviamente hay más información. Y aquí está las páginas principalmente del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Fundación ANASH. Muchas gracias. Excelente, Belén, excelente presentación y un trabajo muy, muy interesante. Se encuadra, ¿no?, dentro de lo que se conocen como estos modelos de costo-efectividad extendida que aportan información muy diferente a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, con esta información sobre la distribución de los efectos, distintos niveles socioeconómicos, el impacto en la pobreza. Es información que cada vez se utiliza más, no solo en el área de tabaquismo, ¿no?, también para tomar decisiones en otras intervenciones. Y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas ahí en la sección específica del chat de preguntas y respuestas. Y te hago, Belén, una primera consulta, está un poco relacionada con una consulta o un comentario que hace Juan Núñez, que es saber si ustedes ya tuvieron experiencia en México o en Colombia de comenzar a interactuar con decisores mostrándoles esta información, y me interesaba que nos cuentes si tuvieron esta experiencia, cómo reaccionan los decisores, en qué medida lo entienden, les parece relevante y les parece valiosa esta información. Y Azalea Espinosa también preguntó si el estudio que tú presentaste, Belén, puede hacerse con estudios de prevalencia de los países. Muchas gracias por las preguntas. Creo que sería muy interesante que Blanca o algún colega de Colombia hablara sobre esta interacción con tomadores de decisiones a nivel local, porque justamente nosotros estamos apenas en este proceso de generar la información y de empezar propiamente ya con la difusión. Ese, digamos, que es nuestro reto en este momento. Creemos que los resultados pues son muy convincentes en el sentido de apelar a que actores a nivel local se involucren. En México, y creo que sucede en otros países, varios países de la región, los impuestos son federales. Entonces, eso hace de pronto que los actores locales pues no se sientan como tan, no sé, como vinculados, ¿no?, a promover esta medida en específico. A veces tienen mucho más, trabajan mucho más en medidas como ambientes libres de humo, etcétera. Pero justo es como el objetivo y el gran reto en este momento. En Colombia, como digo, creo que ya han tenido mucha más experiencia. También es distinta la manera en la que se distribuye la recaudación, etcétera, y eso también es por el lado de la recaudación, pues ahí también hay algunos argumentos interesantes, ¿no? De finalmente cuánto de los impuestos que se implementan pues se van a ir a las regiones, porque sabemos que son las regiones las que absorben los costos, ¿no?, de la atención médica. Entonces, bueno, nosotros en el caso de México estamos pues todavía en este proceso, es el gran reto. En cuanto a hacer estimaciones para otros países, justamente también Andrés ponía al principio otro de los proyectos en los que estamos colaborando, pues todos, ¿no? Básicamente todos los que estamos aquí presentes, y es este proyecto Synergy que estamos tratando pues de unir fuerzas, pero también de extender en la medida de lo posible lo que hemos construido y desarrollado. En nuestro caso para México y Colombia, pues estamos también, pues queremos obviamente transferir en la medida de lo posible esas capacidades hacia otros países. Entonces, obviamente, pues hay requerimientos de información importantes, pero sí vamos a hacer algunos, sin duda, es parte de lo que queremos hacer ahora también, ¿no? Movernos a algunos ejercicios adicionales que puedan servir a otros países de la región. Perfecto, Belén, muchas gracias. Alfredo, acá estoy encontrando algunas preguntas. Hay dos preguntas que están un poco relacionadas. Una es de Daniela Sub, que consulta que los resultados se basan en un aumento de un 50% del precio. ¿Desde qué nivel de aumento de precio se ven efectos considerando la inelasticidad de la demanda? Y espera que voy a buscar, que hay otra pregunta que está bastante relacionado con esto.
Sí, Bueno, yo tomé no lo nota encuentro, de... pero estaba relacionado con lo mismo, Alfredo, sobre de qué manera se utilizó en el modelo para estimar cómo un aumento de precio termina impactando en la prevalencia y en la salud. Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo fui tomando nota de muchas preguntas que identifiqué, que son todas bastante interesantes. Paso a responder rápido, no sé, todas las preguntas que fui identificando. Había un comentario que tenía que ver sobre algunas cuestiones de métricas de las monedas de cada país. Yo en las tablas que mostré hace un momento, está todo expresado en moneda local de cada país, pero si alguien por ahí quiere ver alguna cuestión más comparativa, los invito a que vea una de las publicaciones que tenemos en la página del proyecto, que es un paper que publicamos recientemente en la revista The Lancet, en donde presentamos todos estos resultados de una manera comparada para 12 países de la región. Están todos los valores expresados en dólares, entonces eso facilita la comparación. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no siempre los costos son exactamente comparables por diferencias en los sistemas de salud, en la perspectiva de análisis, que puede ser el sector público más el privado, etcétera. No son tan comparables, pero los invito a que vean esos detalles en la publicación. Después había otro comentario que tenía que ver con la presentación de los datos, si no estaban corregidos por población o por qué no presentarlos en términos del PBI. Bueno, en mi presentación tuve que sacrificar, digamos, mucha información valiosa. Por ejemplo, la carga económica total del tabaquismo en relación al PBI. Pero toda esa información está presentada en las infografías de cada uno de los países, pero para responder la pregunta, la carga económica total del tabaquismo en la gran mayoría de los países supera el punto del PBI e incluso en varios países supera el 1.5 del PBI. O sea, estamos hablando de una carga económica muy considerable, digamos, más aún si tenemos en cuenta por ahí los periodos de recesión económica que están atravesando los países de la región. Mónica preguntaba acerca de los salarios considerados para estimar los costos de productividad laboral y si había discriminación salarial por estatus de fumador o no. Yo que sepa, no lo hay. Y nosotros lo que utilizamos para estimar los costos de productividad laboral fueron los salarios horarios, utilizando encuestas de hogares de cada uno de los países a través de una ecuación de Mincer, digamos, en el cual teníamos una ecuación hacíamos una estimación de salario para cada sexo y para cada edad hasta el límite de la edad jubilatoria, ¿no? Entonces, por eso hablamos de productividad laboral perdida, ¿no? Después había algunas cuestiones más. Bueno, las estimaciones de prevalencia, eso para el caso de Argentina, lo estimamos en la encuesta nacional de factores de riesgo y se sigue un procedimiento similar para el resto de los países de la región. Luego, me olvidé el nombre, alguien mencionaba el tema de la interacción entre las intervenciones. Es un muy buen punto. Digamos, en la página del proyecto tenemos distintas piezas de información evaluando la efectividad, por así decirlo, de distintas políticas para el control del tabaquismo, impuestos, ambientes libres de humo, empaquetado plano o neutro, entre muchas otras, ¿no? Pero nuestro espíritu no es necesariamente de que, bueno, hay que implementar una política o la otra, sino que en realidad lo óptimo es tratar de, no sé, controlar el consumo de tabaco con todas las medidas de políticas posibles, ¿no? Eso creemos que es un poco el espíritu. Y luego había algunas preguntas muy específicas vinculadas a modelado de impuestos, etcétera. Brevemente voy a decir de que nosotros lo que hacemos es con información económica que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda, el porcentaje del precio del cigarrillo que está representado por impuestos y la simulación de cuánto subiría el precio a través de impuestos, modelamos el impacto de la política, lógicamente teniendo en cuenta la prevalencia actual, en la prevalencia esperada de tabaquismo si uno subiese el precio utilizando información de todos estos parámetros. No me quiero extender mucho en el tiempo, pero los invito a que por ese tipo de consultas metodológicas puedan revisar el reporte metodológico que explica no solamente cómo modelamos el impacto de impuestos, sino también cómo estimamos los costos de productividad laboral, los costos de los cuidadores, entre otros aspectos que están en la página web del proyecto. Pero gracias a todos por las consultas.
Perfecto, Alfredo. Creo que tenemos tiempo, un par de minutos para una última pregunta. Belén, Víctor Hugo Ballesteros de Panamá hace un comentario en el sentido que en Panamá él considera que sucede algo similar a lo que tú presentaste en México y Colombia, de que también el aumento de impuestos tendría un beneficio mayor en el grupo de menores ingresos por un mayor efecto para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, y hace una consulta sobre si hay alguna estimación de los años de vida ganados en los grupos más pobres producto del incremento del impuesto al tabaco en México. Y Belén, si quieres responder esta, y si tú viste también en el chat alguna otra pregunta que quieras responder, adelante. Muchas gracias, Andrés. Mira, justo estaba viendo esa pregunta y le estaba empezando a contestar, pero mucho mejor así. Claro, sí, ese es justamente uno de los objetivos principales, ¿no? Por razones de tiempo, pues no presenté muchos datos como tal, y sobre todo me enfoqué más a expresar en términos relativos, ¿no? Porque cuando analizamos efectos distributivos, pues sobre todo nos interesa ese contraste entre, o sea, pues justamente cómo se distribuyen los beneficios entre los distintos grupos socioeconómicos, pero toda esa información ya también en números absolutos se puede consultar en los materiales, y también por favor tienen nuestros datos de contacto, pueden ponerse en contacto con nosotros. Igual, no sé, por ejemplo, vi estas preguntas sobre la metodología que ahorita comentaba Alfredo, si también eso es para nuestro modelo. También, por favor, pues primero pues les invito a consultar los materiales disponibles, pero también a dirigirnos cualquier duda que pueda haber sobre esto. Perfecto, Belén, muchas gracias. Bueno, estamos ya llegando un poco al final. Hubo más de 300 participantes, así que nos alegra ver el entusiasmo que generó esta convocatoria. Entre los participantes es una audiencia muy diversa, ¿no? Hay desde investigadores que trabajan en temas de economía o de salud del tabaco desde hace muchos años, hay gente que está en la sociedad civil, hay legisladores, hay gente que está en los ministerios de economía, los ministerios de salud, decisores. El objetivo principal de la actividad de hoy fue presentar un poco en sociedad los resultados de estos dos proyectos. Obviamente todo lo que nosotros vimos acá es una fracción mínima de todo lo que se generó. Piensen que son estudios que se hicieron en 8 países y que son muy complejos y muy ricos en información, así que me da un poco de pena de que hoy pudimos hacer un repaso bastante superficial de estos dos estudios que son muy profundos y muy interesantes en muchos aspectos, así que les recuerdo que esta actividad fue sobre todo esta presentación, pero que todos los materiales los pueden encontrar completos, documentos metodológicos y las infografías en la dirección de web que se les dio en el chat. Y la verdad que acá también depende mucho de cada uno de ustedes en qué país está o en qué sector está, cuál es la información que le puede resultar más relevante. Nosotros hicimos todo con la única motivación de que esta información sirva para avanzar políticas efectivas del control de tabaco en la región. No es solo por el gusto de producir información o de publicar. La intención de los proyectos desde el minuto cero fue que esta información fuese útil para tomar decisiones o para iniciar acciones efectivas que sirvan para reducir la carga del tabaquismo en la región. Más específicamente están orientados al tema de aumento de impuestos, pero estoy seguro que si los que están acá no trabajan específicamente en tema de impuestos, también les va a resultar útil, pues esta información habla, por ejemplo, de la carga de enfermedad que representa el tabaquismo en la región, y ese es un argumento tanto para los que trabajan en ambientes libres de humo, en empaquetado, en provisión de la publicidad, en la rama que ustedes piensen, así que no es solo una información limitada a economistas y a impuestos, y los invito de vuelta a que vayan a la página web y que descarguen las infografías. Hay una para cada país, así que, y ojalá podamos extender estos estudios también a otros países, como mencionó Belén. La idea es este estudio de costo-efectividad extendida, hacerlo en otros países, además de Colombia y de México. Así que de mi parte, nada más que agradecerles. No sé si Rosa o Federico querrían cerrar con algunas palabras antes de terminar. Solo felicitaciones, y me pareció todas las presentaciones, solo en particular esta comparación entre el sur de México y el área de Caribe de Colombia y los beneficios
para las zonas más pobres al interior de nuestros países de avanzar en control de tabaco. Creo que es una narrativa muy, muy fuerte y muchas gracias por eso y animarlos a que continúen explorando ese tipo de narrativa que nos permite articular nuestra agenda con lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Simplemente, si tú me permites, Andrés, yo no quisiera dejar esta sesión sin hacer la correspondiente propaganda institucional, porque en el fondo es algo que nos va a ayudar. Invito a los participantes a que visiten la página web de IDRC. Hace 2 o 3 semanas lanzamos nuestra nueva Estrategia 2030. Seguramente van a encontrar allí elementos que nos van a ayudar a todos a seguir en esta línea de trabajo y a tratar de reducir, entre otras cosas, esos gaps a los cuales Rosa hacía referencia, que requieren aún profundizar y hacer uso de las capacidades que ustedes han ya desarrollado en la región para seguir cerrando esas brechas. Ahora uso el lenguaje de Cervantes. Excelente, Federico. Creo que lo mencioné al principio, pero lo repito, estos estudios que ustedes vieron hoy fueron financiados por IDRC, pero lo más importante también es que se apoyan en datos de la región que vienen generándose hace 10 años, que también tuvieron en muchísimos casos el apoyo de IDRC, porque son estudios que es imposible hacerlos en 1 año o 2 si no hubo otros investigadores que trabajaron en la elasticidad del tabaquismo, otros investigadores que trabajaron en la incidencia de enfermedades. Bueno, lamentablemente el tabaquismo es una dimensión increíblemente compleja por cómo afecta la salud y la economía de los países, así que esto es posible porque hay muchos años atrás de desarrollo e investigación y IDRC fue clave en la región, creo que en otras partes del mundo también, pero particularmente en Latinoamérica fue clave. Bueno, muy bien, muchas gracias, los invito de vuelta a visitar la página web. Muchas gracias Alfredo y Belén por las presentaciones, Rosa y Federico por acompañarnos. Adiós.